Herencia. La civilización y los judíos. Roma, soberana de las naciones. En el primer siglo de la era actual, todas las tierras del Mediterráneo habían sido unificadas en la mayor empresa política y militar que el mundo jamás conoció. El poder militar de Roma remodeló a los gobiernos, a las naciones y a los pueblos de su imperio, transformándolos en un único orden internacional. 100 tradiciones y culturas diferentes se reunieron en este amplio experimento de gobierno. Su efecto sobre los judíos, su efecto sobre todos los pueblos, sería profundo. Nadie podía haber previsto el extenso impacto de la gran conquista romana, y menos que nadie los propios romanos. La formación de las tradiciones. El mundo, tal y como todos los hombres lo habían conocido, estaba llegando a un final, a una conclusión, en parte por el poder de Roma. Los siglos que quedaban por delante traerían consigo un cambio espectacular. La misma Roma sería barrida por él, indefensa frente a fuerzas mayores que la suya. Pero las vastas proporciones del Imperio Romano contribuirían a un diálogo internacional cuyos efectos tendrían un larguísimo alcance. Aparecerían nuevas religiones y formas de fe que capturarían las mentes y las almas de millones de personas, desde las costas atlánticas de Europa hasta los más alejados confines de China. Una revolución espiritual estaba a punto de barrer el mundo, y el pueblo judío interpretaría un papel fundamental en el drama. Al principio de la era actual, los judíos vivían esparcidos a lo largo de todo el Imperio Romano. Siglos de problemas en su tierra nativa de Judea habían conducido a muchos de ellos a buscar hogares en otros países del Mediterráneo oriental. En este mundo que hablaba en griego, la palabra que definía la dispersión de un pueblo era diáspora. La diáspora, un elemento fundamental e inevitable de la vida judía. Por lo menos 3 de cada 4 judíos vivían fuera de Judea. Había comunidades judías en Egipto, Grecia y Asia Menor, en Babilonia y en África del Norte. En palabras de un geógrafo griego del primer siglo, los judíos han viajado a casi todas las tierras y es difícil encontrar en todo el mundo un solo lugar que nunca haya recibido a esta raza y en donde ella no se haya construido un hogar. El hogar para los judíos podía ser un rico puerto marítimo de la costa del Mediterráneo o un remoto puesto de comercio en el desierto de lo que ahora es Marruecos. Donde quiera que viviesen, las comunidades de judíos seguían obedeciendo las leyes de su propia nación, aferrándose a las costumbres y a las tradiciones que los mantenían unidos y les hacían distintos. El mundo antiguo jamás había conocido a un pueblo como ellos. Un libro, la Biblia, era el centro de su culto. Un libro y un conjunto de leyes. En la isla de Djerba, en lo que hoy día es Túnez, existe una comunidad judía que se dice que se remonta a hace más de 2500 años. Algunos de sus miembros aún llevan vendas negras en la pierna como señal de luto por la destrucción del templo de Salomón hace más de 2500 años. La imagen de la vida judía que aquí se nos revela apenas sí ha sido cambiada por el tiempo. Cada momento de la vida estaba regulado por la ley sagrada. Cada acción se consideraba dedicada a Dios. Sus vidas estaban entrelazadas a su religión y su religión a sus vidas. Dion Casio, el historiador romano, comentó: se distinguen del resto de la humanidad prácticamente en cada uno de los detalles de sus vidas, pero especialmente en que se niegan a honrar a ninguno de los dioses habituales y adoran a una divinidad en particular con gran ardor y la veneran de la forma más extravagante. El culto exclusivo de un Dios único, universal,
Eso era una novedad en el mundo antiguo. Los judíos, esparcidos como estaban, se convirtieron en emisarios de esta nueva visión del mundo y del universo. A finales del primer siglo, Flavio Josefo, el historiador judío, pudo observar: las masas han estado durante mucho tiempo inundadas de entusiasmo por nuestras piadosas costumbres, y no hay una sola ciudad en Grecia, ni un pueblo entre los bárbaros, que no practiquen nuestra costumbre del descanso semanal, nuestros ayunos, nuestro encendido de lámparas o muchas de nuestras leyes de dieta alimenticia. Y así Dios es conocido en el mundo entero. En todas partes las costumbres estaban siendo influidas por las costumbres judías, las creencias por las creencias judías. La antigua ciudad de Roma era una metrópolis de proporciones casi modernas. 1 millón de personas vivía en sus viviendas y palacios. Sus hormigueantes calles y mercados eran un imán que atraía a gente de todo el Mediterráneo. La ciudad los acogía a todos, tolerando las costumbres y los dioses de 100 pueblos extranjeros. Dioses, semidioses, espíritus, centauros y héroes. La religión romana era una mezcla de folclore y reverencia. De esta mezcla salió una cultura popular única. Era una cultura de la cual todos podían participar, es decir, todos menos los judíos. Aquí, en Ostia, el puerto de la antigua Roma en la desembocadura del río Tíber, están las ruinas de una sinagoga cuyos cimientos datan del siglo I. Los judíos que rezaban aquí eran como los demás romanos en muchos aspectos. Se vestían como ellos, hablaban en griego como la mayoría de los romanos, pero seguían siendo distintos en sus creencias y prácticas. Solo los judíos, entre todos los pueblos que estaban bajo el gobierno de Roma, no adoraban a los dioses romanos ni podían obedecer las leyes romanas, y al hacerlo violaban sus propias costumbres sagradas. Roma era impotente para cambiar sus ritos, impotente salvo por la fuerza de las armas. Pero el asunto parecía una cuestión menor, una cuestión de modos y creencias, y así el gobierno romano les garantizó el derecho a ser diferentes. Con la tolerancia oficial llegó también una creciente aceptación de las ideas judías. A lo largo del imperio eran muchos los que se sentían atraídos por las creencias judías. Muchos abandonaban a sus dioses, daban la espalda a sus costumbres y empezaban a adorar al Dios único de los judíos. A mediados del siglo I, ciertos romanos se sintieron heridos por la creciente expansión del judaísmo. Séneca, el orador y filósofo, escribió: las prácticas de esta nación villana se han impuesto de tal modo que son adoptadas por las gentes en todas partes. Los vencidos han hecho leyes para sus conquistadores. A lo largo de los 2 primeros siglos de esta era, el número de conversiones al judaísmo aumentó. Se preparó el terreno para un cataclismo en las creencias del mundo occidental. En los primeros años del primer siglo, un hombre llamado Jesús, que se decía que era de Nazaret, comenzó su predicación aquí, en estas orillas del mar de Galilea. Esta sinagoga de Cafarnaúm fue construida quizás sobre las ruinas de aquella donde Jesús contaba sus parábolas mientras buscaba seguidores entre los principales centros judíos de Galilea. Aquellos que seguían las enseñanzas de Jesús eran conocidos entre los demás judíos como nazarenos. Al principio, la secta nazarena era completamente judía. Como ha comentado un notable erudito, sus primeros partidarios eran judíos que asistían a la sinagoga o gentiles que acudían a la sinagoga. Aparte de su creencia de que Jesús era el Mesías, no había nada que los distinguiera de los demás miembros de la congregación de la sinagoga. Su ética era judía, su Mesías era un judío y todos sus líderes eran judíos. El templo de Jerusalén seguía siendo el centro de su fe. Los nazarenos fueron una de las muchas sectas judías cuyas fervientes creencias agitaron la tierra de Judea en aquellos años. Pero su influjo iría mucho más allá de los límites de esta pequeña tierra.
Sus enseñanzas fueron llevadas por el mundo por un puñado de hombres entregados. Soy judío, nacido en Tarso, en Cilicia, pero crecí en Jerusalén y fui educado según el estricto estilo de la ley de nuestros padres. Estas son las palabras de Saulo, más conocido en la historia como San Pablo el apóstol. Él y otros de su grupo llevaron el mensaje de Jesús a las ciudades de Grecia y Asia Menor y a Roma. A lo largo de miles de kilómetros de viaje, Pablo visitó comunidades judías, expandiendo incansablemente el mensaje del Mesías que había llegado, desde Antioquía a Tesalónica, desde Corinto a la gran ciudad portuaria de Éfeso, en lo que ahora es Turquía. Donde ahora hay prados, existió en tiempos una bahía repleta de barcos. La carretera que antaño transportó cargamentos de artículos desde el puerto y hacia él, ahora está vacía, conduciendo extrañamente a ninguna parte. En esta ciudad de calles abandonadas vivieron en tiempos más de 200.000 personas. Fue en este lugar, allá por el año 50, donde Pablo instaló su casa. Durante 3 meses enseñó en la sinagoga. Durante 2 años reunió seguidores entre los judíos y aquellos griegos que simpatizaban con las enseñanzas judías. Esta ciudad, la segunda en tamaño del Mediterráneo oriental, se convirtió en un centro importantísimo para los nazarenos. Aunque la suya era una secta judía, Pablo daba la bienvenida a ella a los nuevos seguidores sin imponer que se convirtiesen al judaísmo, sin hacerles obedecer las leyes judías. Se había dado un paso fundamental que separaría a los seguidores de Jesús de los demás judíos. Al no imponer las leyes judías, Pablo facilitaba a millares de personas en este centro de comercio, arte y estudio el entregarse al culto del Dios único. Hizo tantos conversos en Éfeso y otras ciudades que los habitantes locales pensaron que se estaban abandonando sus dioses tradicionales. En este teatro, alrededor del año 55, una multitud excitada se reunió para protestar por la expansión de la nueva secta. Un hombre llamado Demetrio se presentó ante ellos, un joyero que construía estatuas a la diosa Artemisa. Temiendo que la nueva religión destruiría su medio de ganarse la vida, incitó a su público a atacar a los nazarenos. Hubo casi un motín aplacado finalmente por los oficiales del gobierno. Pablo fue obligado a abandonar la ciudad. Se marchó, sí, pero dejó tras él una secta nazarena firmemente enraizada en el mundo grecoparlante de Asia Menor y el Egeo. Mientras las creencias judías estaban influyendo a otros pueblos, el propio mundo del judaísmo estaba a punto de sufrir una transformación. Aquí, en Jerusalén, en el centro del mundo judío, había revolucionarios, predicadores radicales, sectas y partidos políticos. Algunos judíos creían en la vida después de la muerte, otros la negaban. Algunos esperaban a un Mesías que trajese un reino sagrado al mundo. Otros pedían una rebelión armada contra Roma al precio que fuese. Después de más de 100 años de dominación romana, había una esperanza ferviente compartida por todos, la de que Dios derribaría a Roma y restauraría a Judea como tierra sagrada. En el año 66, el pueblo de Judea se alzó en armas para liberarse del yugo romano. Después de 4 años de lucha, fue absoluta e irremediablemente derrotado. Sus ciudades estaban en ruinas. El templo sagrado, el santuario central del pueblo judío, fue reducido a cenizas. Decenas de millares fueron hechos esclavos. Allí donde antaño una diversidad de grupos religiosos había clamado pidiendo apoyo entre el pueblo, existía ahora un profundo silencio. Solo 2 sectas judías sobrevivirían: los nazarenos, la mayoría de los cuales vivían fuera de Judea, y los seguidores de los eruditos judíos conocidos como los fariseos. En la campiña de Judea, el sabio Johanan ben Zakkai había encontrado un refugio para protegerse de la guerra que asolaba a Jerusalén. Aquí reunió a un grupo de estudiosos. Ya que no existía un templo, estos hombres se dedicaron a la tarea de definir la forma que debería tener el culto judío. Mientras las leyes judías corrían el peligro de ser olvidadas, los estudiosos encontraron hombres más jóvenes a quienes podían enseñar.
Cuando un hombre dominaba la sabiduría de su pueblo, los eruditos le ordenaban rabino, que significa maestro o profesor. Fueron los rabinos quienes cuidadosamente conservarían la herencia de la ley judía que había sido transmitida oralmente a lo largo de los siglos. En las tierras extrañas, las comunidades judías siguieron adelante sin ser afectadas exteriormente por el desastre de Judea. Pero algo fundamental había cambiado. Aquí, en Sardes, en lo que ahora es Turquía, está la mayor de las antiguas sinagogas que se haya desenterrado en los tiempos modernos. Sus ricos suelos de mosaico y sus elegantes proporciones dan testimonio de la opulencia de una comunidad judía de finales del siglo II. Desaparecido el templo de Jerusalén, las sinagogas se convirtieron en el foco central de la vida judía. Desaparecidos los sacerdotes, los rabinos y las leyes que ellos conservaban serían quienes guiasen al pueblo. En su lugar de reunión, su sinagoga, los judíos de cada ciudad se juntaban para discutir los asuntos de su comunidad, para juzgarse entre ellos, para estudiar y comprender con ayuda de sus maestros cómo podrían vivir mejor de acuerdo con los deseos de su Dios. Esta sinagoga, la más notable entre las más antiguas, fue descubierta en Dura Europos, en lo que ahora es Siria. Sus ilustraciones de las historias y las leyendas bíblicas nos hablan de un mundo judío ecléctico y lleno de colorido. En algunas ciudades había varias sinagogas. Mientras que la congregación de una de ellas podía estar escuchando a su rabino leer la Biblia hebrea, en una sinagoga cercana otra congregación podría estar unida en una oración que se creía había sido pronunciada por Jesús. Aunque la mayor parte de las congregaciones era estricta en la observancia de las leyes judías, unas pocas no lo eran. Muchos nazarenos, por ejemplo, rechazaban las leyes y a su vez eran rechazados por otros judíos. Es difícil apreciar totalmente el entusiasmo de los primeros nazarenos. Su firme creencia de que Dios había aparecido sobre la tierra tuvo una importancia tan enorme que alteró profundamente el mismo sentido de la vida. No tenían paciencia para los detalles del culto y los ritos que los rabinos consideraban tan importantes para el servicio de Dios. No podían perdonar a otros judíos por negarse a creer, como creían ellos, que el Mesías había llegado. A aquellos judíos que seguían las normas tradicionales les parecía que los nazarenos estaban decididos a negar y destruir el estilo de vida que el pueblo judío había llegado a creer tan sagrado. Cada grupo reprochaba al otro haber traído la ira de Dios sobre Judea, haber facilitado su destrucción a manos de Roma. En estos azarosos años de finales del siglo I se escribieron los históricos textos del Nuevo Testamento. En este mismo periodo los nazarenos recibieron el nombre que tienen hoy en día. Ellos creían que Jesús había sido el ungido, el Mesías tanto tiempo esperado por el pueblo judío. La palabra griega para ungido era Christos. Y en el mundo de habla griega del Mediterráneo oriental, estos seguidores de Jesús llegaron a ser conocidos comúnmente como cristianoi, cristianos. En la tierra de Judea, donde había comenzado el movimiento cristiano, el pueblo judío seguía esperando al Mesías, seguía esperando la señal por la que Dios les liberaría del dominio de Roma. En el año 130 Adriano era emperador. Propuso construir una ciudad romana en el lugar de la destruida Jerusalén, un altar a Júpiter sobre las ruinas del templo. En el año 132, el pueblo de Judea, animado por los rabinos, se alzó en rebelión. A su cabeza se puso Simón Bar Coquebas, que muchos creían que era el Mesías al fin llegado. Roma envió a sus legiones desde Siria, desde Egipto y Arabia. Otras legiones fueron enviadas desde Britania y las provincias del Danubio. El imperio fue movilizado. En el año 135, Judea estaba en ruinas. Dion Casio, el historiador romano, registró el resultado. 580.000 judíos murieron en batallas y en incursiones. El número de los que perecieron de hambre, enfermedades y fuego es incontable. Casi toda Judea se convirtió en un desierto. Este fue el final de la guerra contra los judíos.
Sobre las ruinas de Jerusalén se construyó una ciudad pagana. A los judíos se les impedía entrar en ella bajo pena de muerte. Donde antaño se alzara el templo sagrado, Adriano construyó su altar a Júpiter. Borró el Estado judío y rebautizó al país con el nombre de Palestina. El país jamás se recuperó. Lentamente, a lo largo de los siglos, iría hundiéndose en la pobreza y el abandono. Había desaparecido la esperanza en una nación judía restaurada por la fuerza de las armas. Desaparecieron los sueños políticos del pueblo. Quizás algún día ocurriría cuando Dios lo desease. Pero ahora, en la devastada Judea, si quedaba aún alguna esperanza, estaba en cualquier otra parte. Si ningún gobierno podía establecer la regla sagrada de la ley judía, entonces habría que encontrar otro camino. 60 años antes, después de la primera revuelta judía, un grupo de estudiosos había creado una academia de enseñanza judía y ordenó a los primeros rabinos. Ahora en Galilea, los rabinos de esta misma academia siguieron con la tarea de reunir y editar las tradiciones de su pueblo. La Biblia hebrea recibió su forma definitiva. Las tradiciones orales de la ley estaban conservadas y compiladas. Alrededor del año 200 se produjo un texto de estudios sagrados que llegaría a ser aceptado en todas partes a través de toda la diáspora. Se le conocería como la Misná, literalmente lo que se repite, porque era memorizado y recitado por sus estudiantes. Si alguien construye en Sabbat, ¿cuánto se debe haber construido para quebrar el Sabbat? Aquel que construye, por poco que sea, y el que esculpe, y el que hace un hoyo, por pequeño que sea, ha quebrado el Sabbat. Ese es el principio general. El Sabbat se quiebra también si quien corta hierba recolecta la suficiente para llenar la boca de un cabrito. La Misná interpretaba las leyes de la Biblia, leyes de agricultura, de cuestiones civiles y criminales, del matrimonio y del divorcio, del Sabbat y de los días sagrados. Con Judea destruida, desaparecidas las autoridades centrales del mundo judío, fue la Misná lo que ayudó a definir los deberes de la vida judía a lo largo de las desperdigadas ciudades de la diáspora. Fueron la Misná y su estudio quienes mantendrían unida a la comunidad judía. A finales del siglo II, mientras estaba completando la Misná, el movimiento cristiano entró en un momento crítico de su historia. A lo largo del mundo romano ahora se reconocía al cristianismo como algo distinto del judaísmo. El creciente movimiento cristiano era una amenaza especial para las costumbres del pueblo romano. Los cristianos reclutan a mujeres ignorantes y crédulas y organizan una chusma de conspiradores. Desprecian los templos, escupen a los dioses, se mofan de nuestros ritos sagrados. En el siglo II los romanos tenían motivos para preocuparse. Su sociedad estaba en decadencia. Los ricos eran inmoderados, los pobres rebeldes. El creciente número de cristianos parecía solo una prueba más de que su mundo se estaba desintegrando. Para los romanos tradicionales el cristianismo era ateísmo, era una rebeldía política. Tenía que ser aplastado para que la moral romana sobreviviese. En los anfiteatros romanos, los cristianos que se negaban a adorar a los dioses romanos eran despedazados por fieras salvajes, mientras las multitudes aplaudían entusiastas. Durante el reinado de Septimio Severo, en Cartago, Alejandría, Roma y Corinto, quemaban vivos a los cristianos y los decapitaban. Los hombres eran azotados en las calles y las mujeres cristianas de buena cuna eran arrojadas a los burdeles. Caprichosamente, de manera incierta, sin ningún programa o política definidos, Roma trataba de deshacerse de esta secta revolucionaria. Aunque los gobernantes romanos actuaban en nombre de la tradición y la moralidad, sus depravados actos ponían en tela de juicio su propia causa, y en cambio fortalecían la causa de los cristianos. El Imperio Romano fue la mayor estructura estatal que jamás produjo el mundo clásico. A pesar de su complejidad,
y de su extensísimo tamaño siguió dominante y vital durante más de 300 años. Pero como la mayor parte de los productos del esfuerzo humano, no podía durar para siempre. Eso, en cualquier caso, fue lo que le ocurrió al Imperio Romano. El proceso de decadencia se extendió a lo largo de 4 siglos. Allá en el siglo II, el periodo de expansión del imperio llegó a su fin. El poder militar había empezado a decaer. A principios del siglo III había signos de agotamiento dentro de la propia sociedad romana. Cada día se podía ver a los hombres más ricos de ayer convertidos en mendigos. Eso escribió Herodiano, un historiador romano que fue testigo de la decadencia del siglo III. Los gobernantes empezaron a hacer guerras y a cometer asesinatos, acarreando una multitud de calamidades. Las ciudades de las provincias eran arrasadas, los campos devastados, y millares de seres humanos perecieron. Los impuestos sobre la tierra obligaban a los agricultores a endeudarse. El riego y las obras de drenaje se descuidaban. Los campos se abandonaban. La gente huía de las ciudades hacia el campo. Muchos se convirtieron en ladrones, las familias disminuían y el imperio fue rápidamente despoblado. A mediados del siglo III, la anarquía barrió el mundo romano. En los 50 años, entre el 235 y el 285, Roma tuvo 26 emperadores. Solo uno de ellos murió de muerte natural. Disturbios civiles, caos político, inflación. Las monedas romanas, que una vez habían sido la moneda corriente del mundo, estaban desprestigiadas y eran rechazadas. Roma se balanceaba al borde del abismo. Luego, a finales del siglo III, un hombre cambió el flujo del desastre: el emperador Diocleciano. Tomó fuertes medidas para salvar lo que pudo. Abandonó Roma como capital por lo que él llamó motivos militares. Tomó la drástica medida de dividir el imperio en dos: el imperio romano occidental y el oriental. Nombró un gobernante para cada uno de ellos, que sería llamado Augusto. Cada uno de ellos con un César bajo su mando. Pero estas medidas desesperadas solo podían prolongar el hundimiento. No podían evitarlo. Después de la abdicación del emperador Diocleciano, tuvo lugar una caótica lucha por la sucesión. Quien salió victorioso fue Constantino, hijo de uno de los gobernantes que había nombrado Diocleciano. Constantino, una de las figuras de la historia en verdad notable y compleja. Soldado, estadista, pragmático e idealista a la vez. Se cuenta la historia de que la víspera de la batalla que le había llevado al poder, Constantino tuvo una visión. En el cielo vio una cruz y las palabras: "In hoc signum vinces", con este signo vencerás. Y eso es lo que procedió a hacer. En un breve lapso de tiempo el imperio entero estaba bajo su control. A lo largo de los años, los cristianos habían permanecido firmes y decididos. Su número había crecido ante la anarquía y la represión de Roma. Se habían mantenido unidos en comunidades devotas a los líderes locales, a quienes llamaban obispos. Entonces, cuando Constantino necesitó un apoyo entregado para reconstruir el imperio, se dirigió a los cristianos en busca de ayuda. Hizo del cristianismo su propia religión, y del movimiento cristiano un aliado del Estado para restablecer el orden a lo largo y a lo ancho del mundo romano. En el año 330, en el lugar de la antigua ciudad de Bizancio, el emperador Constantino fundó Nova Roma, la Nueva Roma, como capital oriental del imperio. La misma ciudad de Roma siguió siendo la capital del imperio occidental, pero fue desde la Nueva Roma, que pronto sería llamada Constantinopla, desde donde los sucesores de Constantino impondrían la obediencia al Estado, obligando al pueblo del imperio a aceptar la religión aprobada. A finales del siglo IV, el politeísmo estaba declarado fuera de la ley, y también ciertas formas de cristianismo. Una religión imperial tenía que ser universal, católica. No podía tolerar la disidencia. Los obispos cristianos, que en el pasado fueron víctimas de la policía, de pronto estaban dándole órdenes. Aquellas personas que se desvíen, aunque sea en un punto doctrinal menor, de los dogmas de la religión católica, serán considerados herejes.
Sus corruptos contagios serán expulsados de las ciudades y echados de los pueblos. Solo habrá un culto católico, una salvación. Dentro de este mundo, el pueblo judío ocupaba una posición única. Incluso después de 200 años, las raíces comunes del cristianismo y el judaísmo resultaban aparentes para todos. Los cristianos y los judíos compartían la mayor parte de los días festivos. Sus servicios religiosos eran paralelos en muchos sentidos, con lecturas de las Escrituras y salmos que se cantaban con música judía. El judaísmo no fue declarado ilegal oficialmente como el paganismo. Se toleraba, pero se le situaba en un estado inferior. Los matrimonios entre cristianos y judíos estaban prohibidos. La conversión al judaísmo era punible con la pena de muerte. Tal vez resulte notable que los emperadores de la Roma cristiana no ilegalizasen el judaísmo. Era la única religión no oficial tolerada por el Estado romano. Pero con el tiempo fue gradual y sistemáticamente reprimida. En el curso de los siglos siguientes, los edictos imperiales se volvieron más duros y las leyes antijudías más represivas. Pero el imperio estaba en sus etapas finales de decadencia. Las defensas de las fronteras romanas se debilitaban. En las últimas décadas del siglo IV, una ola de pueblos invadió desde Asia. Unni se les llamaba, los hunos. Sus hordas cayeron sobre Europa haciendo huir a otras tribus aterrorizadas ante ellos. Ostrogodos, visigodos y hunos asolaron los Balcanes desde Italia hasta el Mar Negro. Las mitades occidental y oriental del imperio quedaron aisladas entre sí. El gobierno romano cayó en el caos. Durante 20 años y más, la sangre de los romanos ha sido derramada a diario entre Constantinopla y los Alpes julianos. Estas palabras son de una carta escrita en el año 396. Roma tiene que luchar dentro de sus propias fronteras, no por la gloria, sino por la simple vida. El ejército de Roma, antes victorioso y señor del mundo, tiembla ahora con terror frente a la visión del enemigo. El mundo romano se está derrumbando. La propia ciudad de Roma fue sitiada y en el año 410 fue saqueada por el ejército godo. No quedaba nada que pudiera llamarse Imperio Romano. Su mitad oriental aguantó la furiosa embestida y sobrevivió, pero con una nueva identidad y un nuevo nombre: el Imperio Bizantino. Su mitad occidental fue fragmentada y destruida, rota en zonas de gobierno que con el correr del tiempo darían forma al mapa de la Europa moderna. En las ciudades de provincias y en los pueblos, los nativos ya no miraban a la remota Roma. Dejaron de ser romanos y en su lugar se convirtieron en francos, borgoñones, britanos. El único grupo que se mantuvo aparte en este mundo europeo fueron los judíos. En las pocas comunidades en que vivían, eran considerados ciudadanos romanos, viviendo con los privilegios y las incapacidades que les había dado una Roma que ya no existía. Una Roma cuyo único representante superviviente era un obispo al que se conocía afectuosamente como el Padre, el Papa. La gran cúpula de San Pedro domina el cielo romano. Pero durante más de 1000 años antes de que existiera esta basílica, los obispos de Roma fueron una influencia estabilizadora en una era turbulenta y caótica. Invasores y contrainvasores cruzaron Italia en oleadas. Fueron y vinieron, pero los obispos de Roma permanecieron. Mucho después de que los emperadores romanos hubiesen desaparecido, mucho después de que el Senado hubiese dejado de existir, mucho después de que un gobierno civil tras otro hubiesen caído, la institución de la Iglesia permaneció.
Como en los tiempos presentes, el papado tenía grandes influencias simbólicas. Con esto me refiero a una capacidad de ejercer la autoridad sin un poder coercitivo. Pero a partir del año 590 en adelante, la influencia del papado se volvió mucho más que simbólica. Se volvió tangible, se volvió política, se volvió temporal, porque el año 590 fue la fecha de la consagración del gran Papa Gregorio el Magno, Gregorio I. Llegó al poder cuando los últimos vestigios de la dominación romana desaparecían en Occidente. Los obispos de la lejana Constantinopla ya no podían ejercer su voluntad en Europa. La suya se convirtió en la fe ortodoxa oriental. En el oeste, Gregorio guiaba a los obispos de la Europa cristiana y ayudó a formar una iglesia católica con base en Roma. Esta llegaría a ser la institución fundamental de la vida europea, que mantendría vivos los restos del conocimiento y de la cultura romanas en un tiempo que llegaría a ser conocido como la Edad Media. En el este, junto a las orillas del Tigris y del Éufrates, la vida continuaba sin verse afectada por los desastres que habían atacado a la Roma imperial. Aquí, en el imperio de Persia, cerca de la antigua ciudad de Babilonia, estaba el mayor centro de vida judía de aquellos días. 500.000 de judíos mantenían una presencia que había comenzado más de 1000 años antes. Aquí, los descendientes de los judíos deportados por Nabucodonosor instalaron grandes centros de enseñanza y estudios rabínicos. Mientras Roma luchaba con una oleada de invasiones tras otra, el imperio persa alcanzaba una edad de oro de arte y cultura. Los judíos de Babilonia compartían esta rica cultura y florecieron. En las academias babilónicas de enseñanza judía, los rabinos discutían y analizaban los antiguos textos de su pueblo. Estudiaban la Torá y la Misná. A través de los siglos, las discusiones de los rabinos eran recordadas y transmitidas a posteriores generaciones de alumnos. En Galilea, otras academias de estudiosos llevaban a cabo un proceso similar. Lo que resultó de ello fue un bloque de literatura que no se parece a ninguno que jamás se haya creado. Los eruditos de Galilea y Babilonia crearon una fuente monumental de cultura judía que se conoce como el Talmud. Escribían comentarios a la Biblia y luego comentarios a los comentarios, y después hacían comentarios sobre todo ello. Y así produjeron un rico, copioso, voluble, caótico, pero vívido cuerpo de escritos que contenía literatura, leyenda y ley. Una página del Talmud en hebreo y arameo sigue y sigue siempre, sin puntos ni comas ni signos de puntuación. El Talmud no se puede leer, tiene que ser estudiado, tiene que ser aprendido. Estudio, aprendizaje. Eso es lo que significa la palabra Talmud. En su forma, el Talmud es una discusión de la Misná que se produjo en Galilea. En el centro de cualquier página hay un pasaje de la Misná. Rodeándolo hay un diálogo fluido de las notas de los rabinos y de sus discusiones, junto con historias, leyendas y enseñanzas misceláneas. Es un almacén de información acerca de leyes, historia, medicina y astronomía, ciencia y magia, comercio y agricultura. Las generaciones posteriores contemplarían los muchos volúmenes del Talmud como un mar sobre el cual el estudioso se hace a la vela para explorar un mundo de horizontes interminables, el mundo de la sabiduría judía. Este originalísimo y nada sistemático sistema de enseñanza fue descrito por uno de los rabinos en un comentario del Génesis, Brasith Rabba. Cito de él: es todo como una impenetrable espesura de juncos. ¿Qué hace el hombre inteligente? Corta un sendero y entra, y luego corta más juncos y penetra más adentro. Al final ha creado un claro, y otros empiezan a entrar siguiendo su camino.
El Talmud se convirtió en una cultura entera en sí mismo. Y aunque un grupo de judíos, los caraítas, rechazaban su autoridad, para los judíos ortodoxos de todo el mundo se convirtió en el tema central de la vida y del pensamiento hasta el mismo día de hoy. En el curso del tiempo, el estudio del Talmud fue consagrado como un acto de virtud, un símbolo de devoción a Dios. El mundo de los judíos había crecido a través de la dispersión. Sus comunidades se extendían desde Persia hasta Marruecos y España, desde Europa Central hasta el Sáhara. Su idea central había triunfado, la idea de la unicidad de Dios, y por consiguiente la coherencia de la naturaleza y el destino humano. Esa idea vivía en sus textos bíblicos y en los escritos talmúdicos, y a través del cristianismo se convirtió en el principio normativo del mundo mediterráneo. Los cristianos y los judíos eran antagónicos, pero entre el judaísmo y el cristianismo había un profundo consenso subyacente acerca del propósito y la dirección del destino humano. Ese consenso se ampliaría ahora. Una militante, una vigorosa afirmación de él surgiría de las abrasadoras arenas del desierto de la península de Arabia. Arabia. Esta tierra árida se extendía hacia el este más allá del alcance de los imperios. A través de sus tierras baldías pasaban caravanas que traían mercancías de la India y de África a las tierras colonizadas del Mediterráneo. Su pueblo tribal combinaba el culto de sus antiguas deidades con elementos del judaísmo y el cristianismo. A principios del siglo VII, en la ciudad de la Meca, en Arabia, un mercader llamado Mahoma tuvo una visión. En ella, el ángel Gabriel le ordenaba predicar la palabra del Dios único a todos los pueblos árabes. En las calles y mercados de la Meca, instaba a los que le escuchaban a someterse totalmente a la voluntad de Dios. Islam se llamaría la nueva religión, literalmente, sumisión. Sus predicaciones fueron violentamente rechazadas en la Meca, y después de escapar en el año 622 de un complot para acabar con su vida, huyó a la ciudad de Medina. Mahoma no era un hombre al que se pudiese dar de lado fácilmente. Reunió un ejército de 10.000 hombres y marchó sobre la Meca, que conquistó. Lo que ocurrió entonces es casi imposible de creer. Los ejércitos de Mahoma y sus sucesores, los califas, como eran llamados, tomaron una tras otra Damasco, Jerusalén, Egipto, Bagdad, Persia. Los ejércitos del Islam se abrieron camino peleando hasta las puertas de Bizancio antes de ser detenidos. A todo lo largo del Asia Menor, las comunidades cristianas huían ante la invencible espada del Islam. Las montañas de Capadocia, en la moderna Turquía, aún conservan cicatrices causadas en aquellos días. Aquí los refugiados cristianos excavaron viviendas en la dura roca de las remotas laderas rocosas. El cristianismo, que antes fuera la religión oficial de todo el Mediterráneo, se vio obligado a retirarse. Aquí, en un escondite definitivo, gentes de lo que había sido el Imperio Romano Oriental encontraron un sagrado solaz en la oscuridad de sus cuevas. Una porción del Imperio Bizantino sobreviviría durante los siglos venideros, pero había perdido para siempre su dominio sobre el Mediterráneo meridional y oriental. La era que ahora empezaba a surgir sería conocida como la era árabe. A principios del siglo VIII, 100 años después de la muerte de Mahoma, su fe, el Islam, dominaba vastas extensiones desde la India hasta España. A través de las tierras transformadas de Siria, Arabia, Egipto y Persia, los sucesores de Mahoma ansiaban unir a todos los hombres en una única comunidad del Islam. No habría sacerdocio, ni jerarquía, ni una capital central. La mezquita, el lugar de oración, serviría como único punto de reunión a todos los hombres. Los partidarios de esta nueva fe escalarían ahora grandes alturas en la literatura, la filosofía, el arte, la arquitectura y las matemáticas.
El Islam se convirtió en el vehículo del primer gran renacimiento cultural desde los tiempos clásicos. Había sido prefigurado en las palabras del mismo Mahoma. Dios no ha creado nada más noble que la inteligencia, y su ira caerá sobre aquel que la desprecie. Dios es hermoso y ama la belleza. Se dice que durante su vida Mahoma habló a sus seguidores mientras estaba en estado de inspiración divina. Las palabras que murmuraba fueron escritas. Con el tiempo serían recogidas en un único volumen. Se le conocería como el Corán, las escrituras sagradas del Islam. Venid a orar, venid a orar. No hay más Dios que el Dios único. Había 5 deberes: oración, limosna, ayuno, la declaración de la fe y la peregrinación a la Meca. Son los 5 pilares del Islam. Cinco veces al día los fieles se volvían hacia la Meca, respondiendo a las llamadas del muezín. La oración, dijo Omar II, nos acerca a medio camino de Dios. El ayuno nos lleva hasta la puerta de su palacio. La limosna nos deja entrar en él. No hay más Dios que el único Dios, y Mahoma es su mensajero. Mediante esta básica declaración de fe, los musulmanes aceptaban todas las enseñanzas de Mahoma y juraban lealtad a la comunidad del Islam. Esto está escrito en el Corán. Creemos en Dios y en lo que ha sido transmitido a nosotros, y transmitido a Abraham, Ismael, Isaac y Jacob, y a las tribus, y en lo que fue dado a Moisés y a Jesús, y a los profetas de su Señor. No establecemos divisiones entre ninguno de ellos, y a Él nos rendimos. Cuando llegó el siglo VIII, 9 de cada 10 judíos vivían en el mundo islámico. Las comunidades judías, desde Persia en el este, atravesando África del norte, hasta llegar a España en el oeste, estaban unidas por esta cultura internacional. Una nueva era estaba a punto de comenzar para los judíos de los territorios árabes. Con el conflicto entre el Islam y el Imperio bizantino, las rutas comerciales cristianas que atravesaban tierras musulmanas fueron abandonadas. Hasta este momento los judíos habían sido conocidos principalmente como artesanos, trabajadores del metal, joyeros, tintoreros. Ahora entre los judíos ganaron preeminencia los mercaderes. Fueron ellos quienes utilizaron las rutas comerciales que los cristianos habían abandonado. Los mercaderes judíos eran los únicos a quienes se les permitía viajar libremente tanto en tierras islámicas como cristianas. Cada vez más y más comerciaban con mercancías en ciudades que florecían a lo largo de las rutas de las caravanas del norte de África y del cercano oriente. Ya había colonias judías en los países que rodean el Mediterráneo. Los mercaderes que viajaban entre ellas confiaban en estas comunidades para recibir ayuda y apoyo. Los judíos de estas comunidades se beneficiaban a su vez del negocio que les traían los mercaderes. Paso a paso, trabajando con sus hermanos, establecieron lazos comerciales entre Oriente y Occidente, creando un mercado internacional que unía el extenso territorio del Islam con partes del mundo tan distantes como Inglaterra, India y China. Nunca antes los judíos se encontraron en una posición semejante. Los efectos de su nueva prosperidad y preeminencia tendrían un largo alcance. En las tierras de España, ahora bajo dominio islámico,
Los judíos se unían con entusiasmo a los musulmanes para desarrollar lo que sería una de las grandes épocas de la vida judía e islámica. Los judíos participarían en el gobierno, en la enseñanza, en las artes y en las ciencias de este nuevo mundo. La Europa cristiana del norte estaba a punto de dar un creativo salto hacia adelante gracias a la energía obtenida de los recursos y enseñanzas de los judíos de las tierras mediterráneas. Un nuevo capítulo de la historia estaba a punto de iniciarse para los judíos y para el mundo entero. Un capítulo que se escribiría en el continente europeo. «800 años antes, los judíos habían visto su tierra destruida, pero ellos perseveraron. Aguantaron porque el sentido de su finalidad como pueblo permanecía intacto. Se habían adaptado a vivir sin una tierra propia y conservaron sus costumbres como un acto de devoción al único Dios. Al Dios cuya alianza en el Sinaí aún recordaban. Al Dios cuya naturaleza aún seguían proclamando al mundo entero. 800 años habían sido testigos del ascenso y la caída de imperios, de las cambiantes fortunas de hombres individuales y de pueblos enteros. Pero durante este periodo, una cosa había sobrevivido y avanzado con una fuerza inevitable: la creencia en un solo Dios y una ley moral que se aplicaba a toda la humanidad. Había llegado a ser aceptada de formas variadas por la mayor parte de los pueblos de la región mediterránea. Aunque el judaísmo, el cristianismo y el islam estaban unidos por profundas convicciones éticas y espirituales, estas tres grandes religiones seguían en competición, a veces en una competición amarga, como los brillantes y agitados años de la Edad Media nos demostrarán muy pronto.